Bienvenidos a Contacto con Duna. Ya comienza Estado Nacional en su versión radial junto a María José Soto y Matías del Río. ¿Está por ahí? Les cuento la temperatura en Puerto Montt. Están escuchando la 99.7. De hecho, tienen extremas entre los 5 y los 12 grados. Muchísimas gracias, María José Soto. Nico Vial, gracias por este pase que nos da desde los estudios de Canal 24 Horas para esta transmisión conjunta con Radio Duna. Y María José presenta a nuestro invitado. Está con nosotros el ministro de Justicia, Hernán Larraín. ¿Cómo está, ministro? María José, buenas tardes. muy bien. Hola, Matías. ¿Cómo le va, ministro? Muy buenas tardes. Bienvenido. Partamos por la noticia que ocurrió hoy, ¿no es cierto?, la fuga que conocimos de estas tres personas desde el penal Colina 1, sabemos que usted nos contaban que hay eventualmente noticias en desarrollo, que se podría saber del paradero de uno de ellos, ministro. Así es. Estos tres fugados, en fin, una lástima que se supo hoy día en el conteo. Los que se fugan al año son entre 18 y 20 personas y se recapturan al 85 y un poco más por ciento. Así que esperamos que se ocurra. Y hemos tenido noticia de que en Coronel, en un control de detención, un carabinero tuvo un intercambio que terminó con intercambio de balas aparentemente. Uno de ellos quedó herido y este herido cuenta que su compañero sería uno de los que se arrancó de Colina. Así es que si esta información es correcta, por lo menos abrir una pista de que alguno de ellos está siendo perseguido en estos momentos. Ojalá que así sea y que se confirme esta información, porque creo que son delincuentes peligrosos que hay que recuperar lo antes posible. Una cosita que usted dijo al pasar, ¿se descubrió la ausencia de estos tres hombres en el conteo o cuando o los pillaron arrancándose? Es decir, no se habían dado cuenta. No se habían dado cuenta. Y eso es lo más delicado de este asunto, sí, porque es muy grave que se arranquen. Esos son delincuentes peligrosos y por lo tanto hay que tener un ojo. Y aquí hubo, por lo que yo he estado tratando de informarme, yo creo que por lo menos se hacen por lo menos dos, ¿no? En la mañana al desencerrar y al encierre nuevamente. Recordemos que ellos están condenados por homicidio y uno por robo con intimidación. Por eso que no son delincuentes menores. Y aquí habrían pasado varios controles de centinelas que no los habrían detectado. Entonces, lo primero es un sumario. Si se hicieron bien los protocolos, qué está pasando. Uno se pregunta, ¿hay complicidad? ¿No hay complicidad? Claro. Todas las preguntas hay que hacerlas. Pero al mismo tiempo se informó al Ministerio Público y yo llamé al al Fiscal Nacional para pedirle la mayor celeridad en la búsqueda. Las órdenes de investigación se le dieron a Carabineros y a la PDI. Esperamos de verdad la recaptura de ellos lo antes posible. Está trabajándose muy intensamente en ese objetivo. Vamos a otros temas más institucionales, aprovechando aquí la visita del ministro de Justicia, Hernán Larraín. Exacto. Bueno, mañana, ministro, se va a constituir esta comisión mixta que busca un poco ya cerrar el proyecto final que declara la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. ¿Qué se espera de ese proyecto? ¿Cómo debería quedar ya? Bueno, lo principal, el gran logro, es que logramos que un proyecto que estaba estancado, el gobierno lo reactivó, un proyecto de una moción parlamentaria. Había varias mociones parlamentarias. Nosotros reactivamos una, que era la más antigua, para ver si lográbamos un consenso, que se logró. Que no haya impunidad para quienes cometen delitos, independientemente del momento en que se denuncian. Porque las víctimas menores de estos abusos sexuales muchas veces tardan años, décadas, en poder asumir el tema y poderlo denunciar. Ese es el logro principal. La pregunta que ha surgido en el debate parlamentario, porque finalmente respecto de eso hubo una inmensa mayoría, casi consenso total, es si acaso esta norma puede regir a hechos anteriores a la vigencia de la ley. Y ahí se ha producido la discusión porque los especialistas, constitucionalistas, penalistas nos han dicho que eso no se puede. Incluso a nivel internacional, este es un tema que no se le da efecto retroactivo a las leyes en el ámbito penal, salvo que sean para beneficiar al reo. Si un delito baja la penalidad, ese beneficia a un reo con posterioridad. Pero es un principio básico de la ley, siempre, ¿no es cierto? Cuando el cambio de una ley me favorece... Eso es principio pro claro, pero no si es contra el reo, si le disminuye sus calidades y la prescripción se extiende, que le hace efecto, y por lo tanto, esa es la discusión. Sí, es un principio del derecho muy básico que muchos expertos lo defienden, si no casi todos, no conozco
Pero el derecho comparado que dice, ¿hay excepciones en el mundo en casos, por ejemplo, de violación a derechos humanos, temas de guerra o cosas así de gran...? La discusión que hay en realidad es si acaso la prescripción es lo mismo que el delito. Porque, ¿Cómo sé? A ver, si yo creo un delito o aumento la pena de un delito, yo no puedo darle a ese nuevo delito o a esa nueva penalidad efecto retroactivo. Ese es el principio en su esencia. Porque cuando cometió el delito no era delito. Porque no era delito, claro, o porque tenía la pena de 5 años y no de 10. Claro. Entonces no le puedo hacer efectiva una norma nueva a un hecho antiguo. La pregunta es, pero yo lo que estoy pidiendo, dicen, es que la acción para interponer esto pueda empezar con efecto retroactivo, pueda empezar en el pasado, porque las penas tienen un periodo dentro del cual, los delitos tienen un periodo dentro del cual tú puedes interponer una acción. Pasado ese periodo, prescribe. Lo que estamos haciendo ahora, que de aquí en adelante no van a prescribir. Entonces algunos dicen, bueno, pero ¿por qué para atrás no le aplicamos la misma receta? Bueno, y la razón es porque la prescripción está asociada al delito. Así lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No son situaciones distintas, forman parte. Le estoy cambiando las reglas del juego en algo sustantivo, no meramente adjetivo. No es que le cambie un tribunal por otro, no. Aquí estoy cambiándole, incluso ya cambiar un tribunal es también materia discutible, pero cuestiones completamente adjetivas. Pudieran uno pensar que se podrían cambiar. Esta no es adjetiva. Ministro, y eso es lo que yo creo que va a ocurrir mañana en la discusión. Ahora, quienes han hecho más hincapié en este punto están en el Frente Amplio. ¿De alguna forma se ha logrado tener algún diálogo en el que se flexibilice para, no sé, tener algún tipo de ayuda a las víctimas, a quienes quieran participar? ¿Hay alguna forma en que se pueda llegar a un acuerdo? A ver, respecto del tema en discusión, yo lo veo muy difícil. Porque o se le da o no se le da, no hay una situación intermedia. Nosotros hemos conversado con muchas de las personas que han sido víctimas, verdaderos sobrevivientes, y los que han realmente sido los verdaderos autores. Nosotros como gobierno lo impulsamos y el Congreso ha tenido una tremenda acogida, pero aquí hay personas como Vinca Jackson, como James Hamilton y muchos otros que han estado detrás de esto de hace muchos años. Finalmente fueron escuchados. Yo dicen muy bien, quisiéramos esto, si no se puede, ojalá que hubiese otro tipo de solución, un acompañamiento, alguien que investigue estos hechos a pesar de que no sean considerados delitos, pero que les dé una asistencia psicológica de algún tipo a las personas que fueron víctimas, que los ayude, que los alivie. En fin, yo creo que eso es algo que se puede estudiar, que se puede conversar, pero no forma parte de la solución de la ley, porque la ley o tiene efecto retroactivo o no la tiene. O sea, no va a ser parte de un acuerdo en el fondo. No va a ser parte de la solución de la diferencia que hay hoy día en el Congreso y de lo que tiene que hacer la Comisión Mixta. Estamos con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, en esta transmisión conjunta entre Canal 24 Horas y Radio Duna. La semana pasada, me parece que fue el día 14, usted se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Sí. Y me gustaría saber lo que nos pueda contar de lo que sucedió allí, pero sobre todo cuál es el horizonte, qué es lo que va a ir pasando más allá del protocolo, después de que el presidente anuncia en su cuenta del 1 de junio que va a haber cambios. Y ¿para dónde va? ¿Cómo avanza? ¿Cómo ve usted ese espacio? Bueno, nosotros llegamos a la convicción hace un tiempo de que el sistema no funcionaba bien. Y constituimos un grupo de trabajo con expertos, incluso con la Asociación de Magistrados, informándole a la Suprema de que estábamos haciendo esto para que no hubieran roces institucionales. Y llegamos a una conclusión de que efectivamente el sistema está mal. Y hay que hacer dos cosas, digamos. Uno, cambiar quién nombra a los jueces. Y dos, cambiar cómo se hace ese procedimiento de nombramiento. La Corte Suprema finalmente ha dicho que está de acuerdo en que los procedimientos pueden ser mejorados. Incluso ha dictado un acto acordado en ese sentido, o adoptó acuerdos en ese sentido, que buscan darle mayor publicidad, mayor transparencia, mayor objetividad, etcétera. Lo cual ya es un paso adelante. Sin embargo, en lo que hemos conversado con el presidente de la Corte Suprema, todavía no sabemos qué piensa del cambio que nosotros estamos sugiriendo, de que quien nombre también cambie. Porque está claro, y ya no hay dos opiniones, que tenemos que ir a un proceso meritocrático, transparente, público. ¿A qué se refiere quién la pregunta es quién arma la terna o quién nombra de esa terna? Bueno, las dos cosas. Hoy día se hace una terna por la Corte de Apelaciones y decide de esa terna el ministro de Justicia por delegación del presidente.
Ese es el sistema, que es un sistema muy discrecional. A mí, que me toca trabajar todas las semanas en esto, me parece que no es correcto. Y por eso que soy el principal impulsor de cambiar. Y lo que estamos propiciando nosotros es que hay un consejo de nombramiento que hace el concurso, que le encarga a la corporación administrativa su materialidad, pero que la terna la arma también este consejo de nombramiento. No más participación de las Cortes. Un poco que el Consejo de Alta Magistratura de España, entiendo que es así, ¿no? No, porque lo que pasa es que esa es otra alternativa, efectivamente. El Consejo de la Magistratura o el Consejo Nacional de la Justicia, que son consejos muy grandes, de 20 personas, que son designados por los jueces y otros representantes designados por, en el caso de España, por ejemplo, por las Cortes, es decir, por la Cámara de Diputados, y configuran un cuadro. Pero ese cuadro, lamentablemente, ha probado ser muy político finalmente. O sea, hay que tener un equipo especial de personas dedicado a esto. Nosotros queremos que haya un consejo de nombramiento de 5 personas. Como un ente público. Un ente público, autónomo, que esté integrado por un representante del presidente de la República, otro de la Suprema, otro del Senado, otro de los decanos de las facultades de Derecho y otro del Consejo de la Alta Dirección Pública. Es decir, una cosa completamente autónoma, independiente de todo. Autónoma, y esos 5. Irremovibles. Que pasan, que duran un plazo de tiempo, un periodo largo, exactamente, duran 6 años, absolutamente independiente, hacen el concurso, eligen a los 3 primeros y de los 3 primeros finalmente se pronuncian por uno. Lo que no sabemos es si hay ánimo en la Corte Suprema de dar este paso, de que no sigan las Cortes haciendo las ternas. Nosotros ya dimos el nuestro, estamos disponibles como gobierno a ceder nuestra atribución de designar de las ternas a uno, porque nos parece que hay que predicar con el ejemplo. Siempre cuesta entregar atribuciones, pero es lo que hace la clave, para tener jueces de excelencia y sobre todo independientes. Lo que le estamos diciendo en definitiva a los tribunales es, ustedes, los tribunales, tienen que dedicarse a la labor jurisdiccional. Esta no es una labor jurisdiccional. Nombrar personas no es una labor jurisdiccional. Lo puede hacer un tercero en la medida que les garantice independencia. Y eso es lo que estamos buscando. De eso todavía no tenemos un pronunciamiento de los tribunales y creo que es muy importante porque es la discusión central. Ministro, se nos acaba el tiempo, pero quería no dejar de preguntarle respecto del Sename y específicamente de un caso que está impresionando bastante, que tiene que ver con este secuestro, ya si se puede decir, de un menor de 1 año. El Servicio Nacional de Menores del Sename ya presentó una querella. Esta era una familia de acogida que decidió por sí misma quedarse con este niño. ¿Qué pasa con este caso y qué pasa con los casos de las familias de acogida? Que yo sé que están en un plazo de 18 meses hasta que se decide la situación del niño, pero no es primera vez que pasan estos casos, que un poco se revelan estas parejas. A ver, lo primero es entender que cuando un niño no puede permanecer con su familia, porque fue abandonado o por lo que fuera, tiene 2 opciones. O está en una familia de acogida o está en una residencia. Siempre ambas son temporales. ¿Para qué? Para que puedan volver a su familia, en el caso que pueda, o para que pueda irse a una familia de adopción, en el caso que no haya familia de origen. Entonces, son esencialmente temporales y por lo tanto las familias de acogida lo tienen por un tiempo. Aquí lo que ha pasado en este caso ejemplar que tú mencionas es que 2 personas quieren quedarse con un niño que lo tenían en calidad de familia de acogida. Y que estaba lejos de ser susceptible todavía el niño. Y el problema es que tiene que, para adoptar a alguien, se tiene que declarar a ese niño como susceptible de adopción, porque es cortar todo su vínculo con los progenitores biológicos y pasa a ser hijo de otra persona. Entonces, no es una decisión fácil. Este niño no había sido declarado susceptible y por eso que se produce este conflicto, que es que estas 2 personas dicen, yo me quiero quedar con él de todas maneras, no lo devuelvo y desaparecen. Creo que es un error lo que han hecho, porque uno entiende esa situación. Tanto es así que en el proyecto de ley de adopción que hemos presentado, nosotros hemos abierto la posibilidad de que las familias de acogida puedan adoptar, bajo ciertas circunstancias, al niño que se les ha entregado para que lo custodien mientras está... ¿Pero se saltan un poco la lista de los papás postulantes? Bueno, es que hay casos en que las familias de acogida, por defecto del sistema, terminan con estos niños 2 años, 3 años. Y al final los van a separar cuando ya no fue temporal. Claro. Nosotros creo que le podemos abrir esa posibilidad. Pero ahí hay que asegurar que los niños sean adoptables o susceptibles de adopción y que asegurar también que quienes lo están acogiendo en esa calidad
tengan las condiciones, porque necesitamos las dos cosas. Aquí lo que nos interesa es la situación del niño, no la de los padres o adoptantes posible. Por eso aquí se ha cometido un error que lamentablemente hay que corregir a la brevedad por el bien del niño. Tenemos que despedir y agradecer al ministro de Justicia, Hernán Larraín, por esta conversación en la transmisión conjunta de Radio Duna y Canal 24 Horas. Gracias, ministro, por estar aquí. Gracias, ministro. Buenas noches. Entonces, Soto, tú